Buenas compañeros, compañeras, mi nombre es Antonio Galvez y en esta ocasión quiero hacer un vídeo o voy a hacer un vídeo explicando cómo se calculan las indemnizaciones en los finiquitos. Además vamos a ver un ejemplo práctico del cálculo de una indemnización cuando ha sido el despido declarado improcedente. Los pasos para calcular la indemnización son, en primer lugar, vamos a comprobar la antigüedad del trabajador. En segundo, vamos a calcular el salario diario. En tercero, comprobaremos el número de días de indemnización que le corresponden a este trabajador trabajadora en función de la modalidad de despido utilizada por la empresa. Y en cuarto y último lugar, pues aplicaremos la fórmula correspondiente para calcular la indemnización, que simplemente será multiplicar el salario diario por el número de días que le corresponden de indemnización por los años de trabajo. Con este vídeo pretendo, o lo que voy a hacer también es incluir algunas de las sentencias que nos condicionan a la hora de calcular la indemnización, pues como parte del finiquito, que ya veremos que son muchas y muy variadas. En primer lugar, con respecto al cálculo o a comprobar la antigüedad del trabajador en la empresa. Un aspecto importante con respecto al cálculo, que establece una sentencia 562 de 2013, que no, bueno, nos importa mucho más el contenido que el dato de cuál es la sentencia, la cual establece que el cómputo del periodo de servicios a efecto del cálculo de la indemnización se va a prorratear por meses completos. ¿Esto qué significa? Significa que si un trabajador ha estado, la antigüedad de un trabajador en una empresa a la hora de comprobarla es un año, 3 meses y 10 días, la parte de los 10 días se va a prorratear por meses completos. ¿De acuerdo? De forma que no serían 3 meses, sino que serían en total 4 meses, ¿de acuerdo? Sí. Este es un aspecto importante. El segundo aspecto importante es el momento el que tenemos en cuenta o la fecha que tomamos para calcular la antigüedad. También por sentencia se establece que eh, la fecha o el tiempo de servicio se remontará a la fecha de la primera contratación, independientemente de los distintos tipos de contratos que haya tenido el trabajador en esa empresa. Importante a tener en cuenta, pues algunos aspectos a resaltar que se han de computar para calcular el tiempo de servicio, esto se ha movido un poco, serán y se incluirá como tiempo de servicio pues todas aquellas situaciones suspensivas, por ejemplo, derivadas de la incapacidad temporal, así como maternidad, accidente de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante es que se incluirá para calcular la antigüedad las interrupciones del trabajo derivadas de permisos o licencias, ya sean retribuidas o no. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿de acuerdo? Os dejo por ahí por no mencionar todos, pero lo podréis observar detenidamente. También, como hemos mencionado, el que se encadenen contratos de duración determinada, ¿de acuerdo? Pues también todos esos contratos pues van obviamente a tener en cuenta, lo vamos a tener en cuenta para calcular el tiempo de servicio y también el periodo de prueba. Os dejaré posiblemente, bueno, os dejaré un enlace a la presentación para que podáis observar esto con detenimiento. En segundo lugar, el cálculo del salario total. Para calcular el salario regulador, se va a incluir, pues se va a incluir salario base, salario en especie, complementos salariales, pagas extraordinarias, promedio de las horas extraordinarias realizadas en el último año, promedio de las comisiones cobradas en el último año. Además, también por sentencia se establece que se han de incluir algunos o aquellos importes que se abonen al trabajador o se hayan abonado al trabajador de forma regular. Por ejemplo, en concreto, hay una sentencia que establece que se ha de incluir para calcular el salario total el importe de la prima de un seguro de vida y accidente que haya sido abonado por la empresa. Asimismo, he de mencionar que no se suele incluir a la hora de calcular el salario total, pues aquellos complementos extrasalariales eh, que son o que están derivados o relacionados con dietas, gastos de locomoción, etcétera. Para calcular el salario, una vez calculado el salario total, tenemos que calcular el salario diario. Y aquí venimos con otra sentencia. Normalmente, hasta hace poco, es decir, hasta 2020, se tenía en cuenta a la hora de calcular
el salario diario si el año era bisiesto o no. Pues tras esta sentencia, tenemos que tener en cuenta que siempre para calcular el salario diario vamos a dividir el salario total entre 365. Si el año es bisiesto, por ejemplo 2020 lo fue, 2024 lo será, pues utilizaremos también 365, ¿de acuerdo? En tercer lugar, comprobar el número de días de indemnización que le corresponden al trabajador en función de la modalidad de extinción utilizada por la empresa. Es decir, ya tenemos el número de años que ha estado el trabajador prestando servicios en la empresa, pues tenemos que ver ahora los días que les corresponden. Por ejemplo, pues tenemos en función del tipo de despido, pues tendremos unos días u otros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que multiplicar, por ejemplo, en el caso de despido improcedente que haya ocurrido después del 2012, pues tendríamos que multiplicar 33 días por año de servicio. Si el trabajador ha estado 10 años de servicio, pues 10 años por 33. ¿De acuerdo? Y tendríamos el número de días que le corresponderían de indemnización. Siempre también tendremos que tener en cuenta los límites que se establecen por cada uno de los despidos que hay. Y para finalizar, aplicaríamos la siguiente fórmula. Multiplicaríamos el número de días, tal y como hemos visto anteriormente, es decir, bueno, número de días que tenemos número de días de indemnización, en este caso, pues por ejemplo, 33 días de indemnización por año trabajado, 33 días por el salario diario por los años trabajados. Y eso nos daría el importe de la indemnización total. Las indemnizaciones debemos de mencionar que no tienen ningún tipo de retención siempre y cuando no superen los límites establecidos por ley, que son 180.000 euros, tributando por el exceso de estas cantidades. Vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo y nos vamos a ceñir o a centrar en un cálculo de una indemnización por despido improcedente. Tendríamos un trabajador-trabajadora con estas características. Contrato indefinido, oficial administrativo, grupo de cotización 5, fecha de contratación el 1 de enero de 2003, percibe salario base, antigüedad, incentivos, plus de asistencia, plus de convenio. Percibe además dos pagas extras iguales a el salario base más la antigüedad y una de beneficios por la misma cuantía. En el año anterior se han cobrado 500 euros por horas extras, incluidas también las de este mes, y el trabajador es despedido por el empresario el día 1 de octubre, con efectos el día 15 de octubre del año 2020, y tras el trabajador no conforme, rehúsa cobrar la indemnización y se celebra el correspondiente trámite estableciendo que el empresario reconoce la improcedencia del despido y opta por indemnizar al trabajador. Con estos datos vamos a calcular, partiendo del esquema anterior de desarrollo de cálculo de indemnización, pues la indemnización que le corresponde a este trabajador o trabajadora. En primer lugar, la antigüedad. Para calcular la antigüedad, y por eso también lo hacemos con el cálculo de indemnización por despido improcedente, tenemos que tener en cuenta un dato importante. O una fecha importante, mejor dicho, que es el 12 de febrero del 2012. 12 de febrero del 2012 que se aprobó una reforma del mercado laboral y esta reforma del mercado laboral hizo un cambio importante en los despidos improcedentes, disminuyendo los días de salario que le correspondían a los trabajadores por dicho despido. Por lo tanto, en el caso de que un trabajador preste servicios en la empresa antes del 12 de febrero del 2012 y haya sido despedido y haya sido declarado improcedente, pues tendremos que calcularlo en dos momentos distintos. Es decir, que esto solamente pasa para el caso de despido improcedente. Para otros tipos de despidos que no se modificó la indemnización correspondiente que iban a percibir los trabajadores y trabajadoras, pues no hay que hacer nada. Solamente sería en este ejemplo concreto. Por lo tanto, tendríamos un trabajador que ha prestado servicios o comenzó trabajando el 1 de enero de 2003 y hasta el 11 de febrero de 2012 vemos que todo el tiempo de servicio que ha tenido han sido 9 años, 1 mes y 11 días.
Como hemos dicho anteriormente, esto se va a prorratear, siendo el tiempo de servicio total antes del 12 de febrero de 9 años y 2 meses. Después, o bien, ya por decir, esta parte de la indemnización se va a abonar a razón de 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. La segunda parte, el segundo periodo, es desde el 12 de febrero de 2012 hasta la fecha de despido, que sería el 15 de octubre de 2020, que aquí no aparece. En este caso, tendríamos un total de 8 años y 8 meses y 4 días, los cuales se van a redondear, siendo 8 años y 8 meses, y 9 meses, perdón. Por esta parte, se abonará una indemnización a razón de 33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades. Ya tenemos la antigüedad, ya tenemos los periodos, qué antigüedad tienen cada uno de los periodos. Os recuerdo, solo se haría si, uno, en caso de despido improcedente y obviamente si el trabajador fue contratado antes del 12 de febrero de 2012. Se haría en 2 periodos. Seguimos. Segundo paso es el cálculo del salario diario. Simplemente para esto tenemos que tomar todas las retribuciones recibidas por el trabajador, obtendríamos el salario total y como hemos dicho, este salario total lo vamos a dividir entre 365. Nos da un total de 55,45. Seguimos y ya nos faltaría calcular la indemnización, ¿de acuerdo? Calcular la indemnización y calcular los límites, que ahora entraremos con eso. Para calcular la indemnización tenemos lo siguiente. Tenemos salario diario, tenemos el número de días que le corresponden por despido a este trabajador y el tiempo trabajado, en este caso, antes del 12 de febrero de 2012. Esos 9 años y creo que eran 3 meses, lo tenemos que pasar todo año y tendríamos 9,17. Si multiplicamos todo, 55,45 por 45 por 9,17, tenemos 22.881,44 euros de indemnización por el primer periodo. Por el segundo periodo haríamos lo mismo. Tomaríamos los 33 días de salario por año trabajado y lo multiplicamos por los años de permanencia en el segundo periodo, teniendo un total de 16.011,19. Importante, aquí hemos visto antes que tenemos distintos límites, ¿de acuerdo? En el caso de antes de 2012 se abona a razón de 45 días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades y a partir de la reforma laboral disminuye la indemnización a 33 días de salario por año de servicio con un máximo de 24. Por lo tanto, aquí los límites tendremos que ver qué se establece en la ley con respecto a los límites. Y lo tenemos aquí. La indemnización por despido improcedente formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012. Me vengo por aquí porque aquí viene la parte del límite. Se establece que el montante indemnizatorio no podrá ser superior a 720 días de salario, es decir, 720 por el total, salvo que de su cálculo por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará este como importe máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades en ningún caso. Es decir, venimos al ejemplo que estamos viendo y tenemos pues una indemnización que suma en el primer periodo 45 días por 9,17 años, suma un total de 412,50. Por el segundo periodo, 33 días por 8,75 años, suma un total de 288,75. Los dos suman 701,25. Por lo tanto, hemos visto que el límite conjunto son 720 días. 720 días que no lo supera, ¿de acuerdo? Y el asterisco, ¿no? Y en la coletilla nos dice, salvo que el número de días, esos 720 días, se hayan superado en el periodo anterior al 12 de febrero de 2012. Veamos cómo sería esto. Imaginemos este caso, ¿de acuerdo? Partiendo de la información anterior, tenemos que un trabajador ha estado, antes de 2012, ha estado trabajando 18 años en la empresa.
Por lo tanto, estos 18 años en la empresa, a razón de 45 días, le corresponderían una indemnización de 810 días. Estos 810 días ya superan el límite de 720 días. Por lo tanto, nos quedaríamos para calcular la indemnización con estos 810 días de indemnización. Por lo tanto, sería la indemnización a entregar al trabajador sería pues 44.914,50, que es la que corresponde al primer periodo. Obviamente, teniendo en cuenta el límite, en este caso ya del primer periodo, que son las 42 mensualidades. Visto esto, espero que la explicación haya sido suficiente, que os haya quedado clara. Os voy a dejar un enlace a PowerPoint en la descripción del vídeo para que podáis observarlo con detalle. Y bueno, pues nada, simplemente agradeceros vuestra atención y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.